Bendiciones, hermanos. Una vez más, una oportunidad más, un día más de la misericordia de Dios para que podamos enfocarnos en sus beneficios, para que podamos enfocarnos en su palabra, en el crecimiento, en el conocimiento de su voluntad para nosotros y en reconocer lo que Él ha hecho en nuestra vida para poder darle las gracias y continuar dependiendo de Él en todo lo que hacemos. Pues lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer, se lo debemos a Él. Bendiciones a todos. Día martes 24 de noviembre. Día de estudio bíblico, día de escudriñar la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero compartir bajo el tema viviendo sin temor. Y es que en el ambiente en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos y teniendo los enemigos que existen a nuestro alrededor, es normal, es natural que al sentir la incapacidad, al sentir el peligro o saber que hay peligros o al vivir con la incertidumbre de hacia dónde vamos, de una o de otra manera, incluso nosotros como creyentes, podamos tener algún tipo de temor. Así que el tema de hoy es viviendo sin temor y quiero comenzar con la lectura de una porción del Evangelio de Lucas, la cual contiene una profecía muy especial, una profecía que se le atribuye a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Ahí se encuentra algo escondido. Realmente hay muchas escrituras y por eso el Señor dijo que había que escudriñar las escrituras. Hay muchas escrituras que en medio de la redacción contienen piedras preciosas, contienen perlas, contienen revelaciones, contienen secretos espirituales escondidos. Y esta porción contiene uno muy interesante. Lucas capítulo 1, verso 67 dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta última parte es sumamente interesante. Nos vamos a detener en ella, pero pidámosle a Dios que nos ayude con su espíritu, dándonos entendimiento de su palabra. Padre, gracias por la vida, gracias por este día, por guardarnos al salir, al entrar, por suplir nuestras necesidades. Gracias por mostrar tu gracia, tu favor sobre cada uno de nosotros, y gracias por mostrar tu fidelidad, porque al final de cada día podemos proclamar que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tu misericordia se ha renovado cada mañana. Padre, háblanos, edifícanos, revélanos un poco más tu voluntad, establécenos, afírmanos con tu palabra y ayúdanos para que podamos ser útiles para llevar tu palabra, palabra de vida, palabra de esperanza, para llevar luz a los que están en las tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Lucas capítulo 1 entonces contiene esta profecía muy, pero muy especial. El padre de Juan el Bautista profetiza, hace referencia al Señor Jesucristo en el verso 69, el poderoso Salvador que ha sido levantado en la casa de David. Pero se menciona algo sumamente interesante en el verso 73. Dice que Dios se acordó de su santo pacto y del juramento que hizo a Abraham,
nuestro Padre, en el contexto, en el entendimiento de que esto está siendo dicho con respecto al pueblo de Israel. Entonces dice que el Señor se ha acordado de su pacto y se acuerda del juramento que hizo a Abraham. ¿Y cuál es ese juramento que habría de efectuar o que habría de ejecutar el Dios Todopoderoso? El verso 74 lo dice, que librados de nuestros enemigos, entiéndase de nuevo Israel siendo librado de sus enemigos, sin temor le servirían, en santidad y en justicia delante de él todos sus días. Y es que esta profecía nos habla del futuro, nos habla del reino, nos habla de la consumación de todas las cosas, del reino de paz, del reino de justicia, donde ya no va a haber muerte, no van a haber lágrimas, donde todas las cosas habrán sido restauradas y donde ya no habrán enemigos del pueblo de Dios, porque habrán sido barridos, removidos. Y como consecuencia de ser librados de sus enemigos, el pueblo de Dios vivirá sirviendo a Dios sin temor. Vivirá en santidad y en justicia delante de Dios todos los días. Así que esta profecía tiene que ver con el reino, pero muchas profecías relacionadas con el reino tienen el inicio de su cumplimiento precisamente con la iglesia, con nosotros como pueblo de Dios. Así que comenzamos a establecer esta base bíblica, escritural o doctrinal. Dios hizo un juramento. Ese juramento era para los descendientes de Abraham. Y el juramento era que los iba a librar de sus enemigos. Israel hasta el día de hoy tiene enemigos. Y nosotros como iglesia tenemos un adversario, tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados. Tenemos enemigos. Pero el juramento que Dios hizo a Abraham era: voy a librarlos de sus enemigos. Y ustedes van a poder servir a Dios sin temor. Y de aquí extraigo el tema, viviendo sin temor. Y es que en la práctica, mis hermanos, Dios quiere que su pueblo viva sin temor. Y algo que nosotros tenemos que insertar aquí en la lectura, con el respaldo bíblico, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Sí, en el Antiguo Testamento Israel, los descendientes de Abraham eran el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. De manera que la promesa que Zacarías hace se aplica tanto a Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como a nosotros los gentiles. El pueblo de Dios, los que antes no éramos pueblo, los que estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Pablo, entendiendo esta revelación de los gentiles siendo alcanzados y siendo incluidos en el plan de Dios, escribió en Gálatas capítulo 3, verso 29, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Así que reciba eso con sus oídos espirituales. Usted es linaje de Abraham. Usted es heredero según la promesa. Y según la palabra de Dios, el juramento que Dios le hizo a Abraham también nos alcanza a nosotros. Ser librados de nuestros enemigos y vivir sin temor para servir a Dios con gratitud, servir a Dios por amor, servir a Dios de voluntad, con una disposición, con un ánimo pronto. Así que reciba esto. Librados de nuestros enemigos, nosotros podemos vivir sin temor y podemos servir a Dios sin temor de nada. Y es que, como comencé diciendo, es normal, es comprensible que en el mundo en el cual vivimos, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas que están fuera de nuestro control, es normal, es comprensible que seamos afectados de una o de muchas maneras, de una o de otra manera,
y que el temor tenga lugar en nuestras vidas. Hay gente que tiene temor a la soledad, a quedarse solo. Hay gente que tiene temor a las alturas, temor a estar encerrado, temor de tener accidentes. Hay gente que vive con un temor sobre el futuro. ¿Qué me va a pasar en el futuro? ¿Me voy a quedar solo? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Mis hijos se van a acordar de mí? Gente vive con el temor del fracaso. Están luchando por su vida, quizá comenzando un negocio o ya el negocio está establecido, pero viven con el temor de que en algún momento van a fracasar. La gente vive ahora con el temor de enfermarse. La gente está de una manera más allá de lo que podría considerarse normal, teniendo precauciones o el cuidado en cuanto a los hábitos de salud. Mucha gente tiene el temor de contagiarse. Mucha gente tiene temor de la muerte, temor de morirse repentinamente, o tener temor de una operación, tener temor de ser operado, tener temor de que les descubran una enfermedad incurable. Así que es normal que en este mundo podamos vivir en temor si hay amenazas, si hay un ambiente de incertidumbre en el cual vivimos, en la colonia, en la comunidad, si hay gente perversa, podemos vivir con temor de que nuestros hijos sean arrastrados hacia el mal, con tanta maldad en el mundo ahora, vivir con el temor de que los hijos sean arrastrados por esas corrientes de identidad de género, que sean arrastrados por los vicios, se enreden su vida en los pecados sexuales, el temor de que fracasen. Todos podemos ser afectados y aceptar el temor de algún tipo en nuestra vida. Pero tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios y comprender la profundidad de esta profecía, que está fundamentada en el juramento que Dios hizo a Abraham. Se lo leo de nuevo. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Recíbalo en su espíritu. Librados de nuestros enemigos, podemos vivir sin temor, sirviendo a Dios, renunciando al temor, cualquiera que sea la causa, la razón o el origen. Y con ese propósito, quiero compartirle una escritura muy, pero muy especial. Dios le ha dicho a su pueblo, en el Antiguo Testamento sucede muchas veces, en el Nuevo Testamento también varias veces, saliendo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, por medio de los profetas, habló con su pueblo muchas veces, en diferentes circunstancias. Yo solamente voy a ocupar un capítulo muy especial, donde Dios dice a su pueblo, no temas, no temas. Una instrucción dada por Dios, una instrucción del Padre a sus hijos, una instrucción del Creador a su creación especial, a su especial tesoro, hacia su pueblo que ha rescatado. Dios dice, no temas. Y exactamente esas mismas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo para diferentes personas en diferentes circunstancias. Isaías capítulo 41, dije, es un capítulo muy especial porque en este capítulo, o al menos en la porción que voy a compartirle, resulta que Dios nos dice 3 veces, y digo Dios nos dice porque ya entendimos que aunque los profetas hablaban a Israel, y el papá de Juan el Bautista, Zacarías, profetizó a Israel, nosotros, si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. No se le olvide. Entonces, lo que vamos a leer en Isaías 41, verso 8, sí, fue dicho 700 años antes aproximadamente de que el Señor Jesucristo naciera. Le fue dicho a Israel, pero es aplicable a nosotros como iglesia, proféticamente, espiritualmente. ¿Y qué es lo que dice ahí?
Comienzo en el verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mire cómo Dios llama a Abraham, lo llama su amigo. Entonces, esta escritura está dirigida a la descendencia de Abraham. Pero por tercera vez, recuerde, Gálatas 3:29, si usted es de Cristo, si usted es de la fe, usted es linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham, somos descendencia de Abraham. Abraham era un pagano de Ur de Caldea que le creyó a Dios. Y por eso Abraham se convierte en el padre de los creyentes, porque un pagano le creyó a Dios, un mundano le creyó a Dios, y eso somos nosotros, gentiles, mundanos, pecadores, que le hemos creído a Dios. Por eso es que espiritualmente somos linaje de Abraham. Y la Biblia dice que no es israelita el que lo es en la carne, sino que es del corazón. Los de la fe somos descendientes de Abraham. Los de la fe somos de Cristo. Así que no olvide Gálatas 3:29. Si usted es de Cristo, ciertamente, con toda seguridad, usted es linaje de Abraham. Y usted es heredero según la promesa y por lo tanto, el juramento de Dios de libertad, el juramento de Dios de vivir sin temor es para usted. Así que voy de nuevo. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Nosotros somos escogidos. Fuimos escogidos por la gracia, por la misericordia de Dios, amados por Dios, aceptados por Dios. Somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Dios no nos desechó, sino que nos ha hecho cercanos. Habiendo antes vivido lejos, como enemigos de Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, Dios nos ha hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. Dios nos ha constituido en sus siervos, sus hijos. Somos los escogidos, somos los redimidos. Así que Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Isaías, no teman. Pero Dios también nos dice por medio de la palabra escrita en este libro, a nosotros como iglesia, Dios nos dice, no teman. Y esto sucede 3 veces seguidas en un párrafo muy pequeño. Así que va a ser muy fácil que usted lo recuerde, y es mi intención. Mientras más breve y conciso puedo ser, es más fácil que usted pueda recordar lo que estoy tratando de compartirle. 3 veces seguidas. 3 frases que tenemos que recordar para renunciar a cualquier temor que esté afectando nuestra vida. Podremos hacer un esfuerzo mental y procurar recordar estas 3 frases. La número 1 es, no temas porque yo estoy contigo. La número 2 es, no temas, yo te ayudo. Y la número 3 es, no temas, yo soy tu socorro. Son las 3 frases en las que yo quiero detenerme al profundizar un poco en lo que está escrito. Pero antes de ir a la palabra, yo quisiera que usted hiciera también una práctica, un ejercicio mental y considere por unos segundos de qué es lo que usted tiene temor. Piense por unos segundos. ¿Será que usted tiene temor de quedarse solo, sola en su vejez? ¿Tiene temor de que sus hijos fracasen en su vida? ¿O de que terminen mal en su condición espiritual o económica? ¿Tiene temor de morirse porque hay ciertos síntomas que tal parece que hablan de cierta enfermedad en particular y que usted sabe que está conectada con una enfermedad hereditaria y lo más probable es que usted también la tenga? ¿Tiene temor de no poder volver a levantarse económicamente? ¿Tiene temor porque hay amenazas de muerte? ¿Hay alguien extorsionándole y le ha amenazado? ¿Tiene temor simplemente porque espiritualmente hay un ambiente de opresión en contra suya?
y usted se siente inseguro, simplemente vive con ese temor, o lo que llamamos la psicosis de este tiempo por causa de los contagios y de la muerte. Por unos segundos piense, ¿a qué le teme usted? ¿Cuál es su temor? Identifique. Y si no puede hacerlo en este momento, hágalo al final de la meditación de la palabra. Porque lo que vamos a hacer es ir delante de Dios y compartirle a Él nuestro corazón, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, he vivido en temor de esto, pero yo renuncio en base a tu palabra que dice que librados de nuestros enemigos, sin temor te serviríamos. Renuncio a continuar viviendo en el temor, renuncio a continuar viviendo con esta ansiedad, con esta incertidumbre que no me permite disfrutar el presente por estar pensando en el futuro, por estar pensando en el fracaso, en la derrota, en la deuda, en la enfermedad, en el conflicto. Renuncio a continuar viviendo en temor, pero encontremos el fundamento sobre el cual usted va a orar posteriormente. Verso 10. Qué preciosa promesa de Dios. Qué preciosa palabra. No temas porque yo estoy contigo. En el plano natural, cuando un padre le dice al hijo, camine, camine, hijo, aquí estoy yo, eso le da seguridad al niño. Cuando el padre le dice al hijo que ejecute alguna acción que podría representar algún tipo de peligro, y el padre le dice al hijo, aquí estoy yo para cuidarte, para protegerte, eso trae un sentido de seguridad. Y espiritualmente nosotros tenemos que recordar esta primera promesa de Dios conectada con la instrucción de no tener temor. Dios no solamente dice, hey, oigan, ahí abajo, no tengan miedo de nada, sin darnos razones para no temer. Porque pueden haber muchísimas razones para tener miedo, pero tienen que haber razones para no tener temor. Y por eso es que quiero hablarle acerca de vivir sin temor, porque sí es posible. Cuando usted esté experimentando la incertidumbre, la ansiedad, o se sienta intimidado, afligido, usted reacciona espiritualmente. Usted está consciente del peligro o de las circunstancias o de aquello que le hace tener temor, pero luego espiritualmente usted llega a estar consciente de cuál es su fundamento para ser libre del temor. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te recuerdo una vez más, cuando las palabras han sido dadas por Dios, tómelas, recíbalas, aprópiese de ellas. Dios está diciendo, yo siempre te voy a ayudar, aunque usted piense que está solo, aunque usted piense que Dios se ha tardado. Dios dice, siempre te ayudaré. Dios dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, sostenido de la mano derecha, símbolo de seguridad. ¿A cuántos padres les han quedado sus hijos pequeños colgados de la mano cuando se deslizaron, cuando tropezaron? Pero su padre estaba listo para poder sostenerlo. Dios está usando esa figura y dice, yo siempre te voy a sustentar. Y sabe que en base a esa promesa, usted debería de saber que Dios siempre le ha ayudado. Aunque usted se haya sentido solo y aunque usted pueda decir que usted luchó solo o sola y que la abandonaron, Dios siempre le ayudó en el pasado. Dios siempre la sustentó en el pasado. Porque Dios es fiel a su palabra. Y Dios siempre la ayudará en el futuro. Dios siempre lo sustentará en el futuro. Lo va a sostener. Dios siempre va a darle nuevas fuerzas. Porque Él se revela como nuestro Dios que nos da fuerzas. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Así que la primera frase
nos da un fundamento firme para poder vivir sin temor. No voy a tener temor, voy a vivir sin temor los años que vienen porque Dios está conmigo. Y Él me ha prometido ayudarme, Él me ha prometido sostenerme, sustentarme con su diestra. Él ha prometido que Él me va a dar las fuerzas que yo necesite para seguir adelante. Y en el verso 11, entrando en detalles sobre peligros y enemigos, Dios de una manera específica, y esto se aplica a cada uno de nuestros hermanos que de alguna manera se encuentran oprimidos o en ese ambiente donde hay extorsión, donde hay amenazas de muerte, si no se entrega el dinero semanalmente o quincenalmente. Miren lo que dice Isaías 41:11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Sí, el Dios de los cielos avergüence y confunda a los que se levantan en contra nuestra. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a hallar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Dios está hablando acerca de enemigos. Dios no está hablando de pleitos de niños de tercer grado, de pleitos de niños en el kinder. Dios está hablando de un ambiente de inseguridad. Dios está hablando de discusiones, de amenazas. Dios está hablando de enemigos que se levantan para traer daño, para causar daño, que se levantan para hacer guerra. Así que Dios de una manera muy clara trae al escenario este elemento para que cada uno de aquellos mis hermanos que se encuentran bajo amenaza, bajo sentencia de muerte, si no pagan, sepan de que pueden y deben de vivir sin temor, sabiendo que Dios es el que le da las fuerzas, que Dios siempre le ha ayudado y le va a ayudar, que Dios siempre lo ha sustentado y lo va a sustentar, y que Dios se va a encargar de los enemigos, de los que se enojan contra usted, de los que contienden con usted, de los que le hacen la guerra. Así que primera frase, no temas, porque yo estoy contigo. Recuerde esto. Y así como está escrito en un salmo donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, hable a su alma y dígale, alma, no temas, porque Dios está contigo. Esto es un acto de fe. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios nos hace vivir libres del temor. Nuestro entendimiento de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios dice que Él hará. Es el fundamento. La segunda frase, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios está diciendo que Él es nuestro Dios. Y Él está diciendo que Él es el que nos sostiene de nuestra mano derecha. Nuestra mano derecha es la mano más fuerte, generalmente. Y Dios lo que está diciendo es, yo voy a sostenerte de la mano más fuerte con mi mano más fuerte. Porque Dios nos sostiene, nos sustenta con su diestra. Pero Dios toma nuestra mano derecha y Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo creo que hay muchas circunstancias en lo natural en las que si uno se siente incapaz de enfrentar lo que está enfrente, las circunstancias quizás económicas, quizás de salud, pero aparece alguien que tiene la capacidad y le dice, yo le voy a ayudar, y comienza a mover sus influencias, sus contactos, y usted ve que ciertamente el camino se está abriendo. Usted puede confiar en esa persona y deja de tener temor, porque el que le prometió ayudarle ciertamente lo ha hecho. En el área de la salud ha sucedido muchas veces que habiendo un caso de enfermedad, una persona, quizás un hermano o algún familiar,
o le ofrece la ayuda económica y le dice, yo te voy a pagar, no te preocupes. O le dice, yo voy a hablar con tal médico o te voy a llevar a tal lugar, a tal clínica y allí vamos a ver qué nos dicen. Y esta persona se ofrece a ayudarle y al final aquello que estaba fuera de su control por la ayuda que usted recibió quedó bajo el control y lo llevó hacia la paz, lo llevó hacia la zona de seguridad, a la zona de confianza. La segunda frase que como cristianos tenemos que recordar es esta: no temas, yo te ayudo. Y en la misma práctica, dígale a su alma, alma, no temas, Dios ha dicho, yo te ayudo. Y qué bueno, hermanos, pensar, pero no con ese sentido de lástima, como cuando algunos cristianos dicen, no, si a mí el pastor ni me habla, ni se acuerda de mí. O cuando atravesando una circunstancia negativa, de sufrimiento, de necesidad, de problemas de diferentes índole, alguien dice, si aquí solo Dios conmigo, como en un sentido de poca cosa, cuando en realidad, si tenemos a Dios de veras, estamos completos. Si Dios es nuestro ayudador, como dice un salmo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, a nadie anhela mi alma. Con Dios basta y sobra, porque Él es el Shaddai, Él es el más que suficiente, Él es el Todopoderoso. Somos bienaventurados, somos dichosos, que no necesitamos un santo para los milagros, un santo para los accidentes del tránsito, un santo para las cosas perdidas, un santo para los que se quieren casar. No, tenemos al Dios Todopoderoso que dice, yo te ayudo. Y Él es el más que suficiente en todas las cosas. Nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro escudo, nuestra justicia, nuestra paz, nuestro libertador. Él es nuestro todo. Y Dios se revela diciendo, yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te sostengo de tu mano derecha. No temas. Yo te ayudo. La idea que se me viene a la mente es, normalmente cuando uno camina con sus hijos pequeños, uno agarra con su mano derecha la mano izquierda de su hijo, porque usted no puede agarrarle la mano derecha. Pero cuando se sostiene la mano derecha de alguien, cuando usted lo quiere levantar porque está hundido, cuando usted lo quiere sacar de un hoyo, cuando usted quiere levantar a alguien, usted extiende su mano derecha, toma la mano derecha del otro, lo ala y entonces lo levanta. Y esa es la figura aquí. Dios dice, conozco tu condición, estás hundido, estás hundiéndote, pero no temas, yo te he sostenido con mi mano para que no te hundas y ahora estoy aquí para ayudarte, para levantarte. Como dice el Salmo, me sacó del lodo y me hizo estar sobre una roca, me puso en un lugar firme. Yo te ayudo cuando sentimos que vamos a caer espiritualmente, cuando sentimos que podemos resbalar económicamente, cuando sentimos que nuestra vida, nuestro futuro es incierto. Ahí vienen las palabras de David que dice que Dios es el que hace sus pies como de siervas y que lo hace estar firme sobre las alturas. La figura ahí es un siervo que tiene la capacidad de escalar por partes escabrosas. Y solamente hay un tipo de cabras y hay un tipo de siervos que pueden hacer eso. Pero David ocupa esa figura para decir, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. Tú eres el que me da la victoria. Tú eres el que me hace estar firme sobre mis alturas. El que hace mis pies ágiles y firmes. Haces mis pies para poder caminar con firmeza en un terreno peligroso. Y es porque Dios nos sostiene. Así que la segunda frase es, no temas, yo te ayudo. E inmediatamente, en el verso siguiente, verso 14, encontramos la siguiente frase. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor.
Mire la palabra que Dios ocupa, gusano de Jacob. Porque ciertamente en la conciencia humana, entendiendo la debilidad o la incapacidad, la palabra gusano describe ese sentido de incapacidad, de impotencia. ¿Qué puede hacer un gusano si hasta un ave lo puede hacer pedazos y tragarse? ¿Qué puede hacer un gusano si a un grupito de hormigas pueden matarlo, comérselo? Está hablando de alguien con un sentido de inseguridad, falta de protección, de debilidad. Pero Dios le dice a ese gusano, no temas, aunque sean pocos. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para socorrerte. Yo soy tu socorro. Esa es la tercera frase, hermanos, que tenemos que recordar y aplicar en cualquier circunstancia presente de nuestra vida. Dios nos dice, no temas, yo soy tu socorro. Dios, el Santo de Israel, es tu redentor, es tu salvador. Lo que Dios está diciendo es, yo estoy aquí para salvarte. Y quizá nosotros, al igual que María y Marta, cuando mandaron a informarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, hemos pasado por etapas en las cuales sentimos que Dios se tarda. Y hemos pasado por situaciones en las cuales nuestro temor nos hace tomar decisiones arrebatadas por no confiar en Dios. Por eso es que tenemos que recordar estas frases. No tener temor porque Dios está con nosotros. No tener temor porque Dios nos ayuda. No tener temor porque Dios es nuestro socorro. Hubieron hombres de Dios que hicieron cosas, tomaron decisiones equivocadas, porque tuvieron temor. Y por eso mi enfoque y la intención de exhortarle ahora a que renuncie a vivir en temor y a que se fundamente sobre la promesa de Dios para no vivir en temor, me lleva a tratar de concientizarlo de cuál es el fundamento. Saúl tuvo temor porque el pueblo se le desertaba. Y entonces comenzó a ofrecer sacrificios. Y Samuel le había dicho, espérame. Pero como tuvo temor, se adelantó e hizo algo que él no tenía que hacer. Y esto fue para su mal, para su ruina, su desobediencia. Elías tuvo miedo por su vida y huyó cuando Jezabel lo amenazó. No le tuvo miedo a los 400 profetas de Baal ni a los otros profetas de Acera. No le tuvo miedo a una mujer. El temor nos hace tomar decisiones equivocadas. El temor nos hace huir muchas veces. Y por eso es importante renunciar al temor sobre la base de que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda y que Dios es nuestro socorro. David, cuando su hijo se levantó para quitarle el reino y un puñado de gente siguiendo a su hijo proclamaron que había un nuevo rey, David huyó. David subió la cuesta de los olivos llorando, descalzo, porque tuvo temor por su vida. Cuando nosotros tenemos temor, no tomamos las decisiones correctas. No honramos a Dios con nuestra obediencia. No alcanzamos lo que Dios ha prometido. Y esto nos lleva muchas veces a una vida de derrota. Si el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, parte de esa vida en abundancia es vivir sin temor. El Señor Jesucristo, ministrando a muchas personas, usaba exactamente la misma frase. No temas, cree solamente. El Señor hablaba acerca de no tener temor. Y en lo particular, a mí me encanta saber que en la palabra yo encuentro el fundamento para no tener temor. Dios no simplemente dice no teman, sino que nos da la base, nos da promesas, nos da un fundamento sobre el cual nosotros podemos apoyarnos para no tener temor. Así que mis amados hermanos, como lo mencioné en el avance
de la exposición de la palabra, mi intención es que usted pueda hacer como una especie de examen y considerar qué es lo que está oprimiendo su vida, a cuáles enemigos le tiene miedo, cuáles serán los enemigos que Dios no ha derrotado, o cuáles serán los fantasmas de los cuales usted tiene temor. Porque muchas veces podemos vivir en temor de cosas que nunca van a suceder. O a veces podemos vivir en temor de cosas que creemos que son así y en realidad no son así. Por nuestro desconocimiento, por ejemplo, en el caso de Elías. Elías le dice al Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dice, lo que pasa es que tú no sabes que yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El conocimiento parcial de las circunstancias, la ignorancia del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de las promesas de Dios, ese conocimiento limitado nos hace caminar en temor. Pedro caminó sobre las aguas ante la palabra del Señor Jesucristo, pero cuando se levantaron las olas, Pedro tuvo temor. Somos seres humanos, somos seres débiles, somos atacados en nuestra mente. El enemigo lanza dardos a nuestra mente. La incertidumbre, la duda, la tentación vienen. Pero si tan solo nosotros podemos recordar estas 3 frases y aplicarlas en nuestra vida, podemos vivir libres del temor. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo soy tu socorro. Que Dios le dé entendimiento. Que Dios se revele a su vida. Que Dios se glorifique en usted, mostrando su poder. Amén.